Horizontes del Mañana. Les voy a compartir una lectura sobre el perfil del invitado que tenemos hoy. Periodista, amante de la lectura y la escritura. En el 2011 recibió la Orden al Mérito Juan del Corral de parte del Consejo de Medellín por su vida y obra profesional. Trabajó 32 años para el programa deportivo Weimar lo dice. Durante 20 años condujo el programa Noche Buenos Días de Caracol de 2 a 4 de la mañana. También condujo el programa El Búho en Teleantioquia desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. A continuación, realizó más de 145 programas de Enigmas del Mundo, programa radial de Caracol, un espacio de aprendizaje para divulgar el conocimiento, del cual alguien escribió: escuchar a oscuras es como transportarse a la misma historia. Este programa se transmitía todos los domingos a las 11 de la noche por Caracol. El programa trataba de mitos, leyendas, historias increíbles y hechos extraños e inexplicables, conducido magistralmente por el aclamado Néstor Armando Alzate. Néstor Armando, muy buenos días y ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal. Muy bien, don Gustavo, para mí es un privilegio y un honor estar aquí con usted. ¡Qué maravilla! Bueno, Néstor Armando, como se dice coloquialmente, vamos al grano. Y la primera inquietud que tengo para ti es la siguiente, y tiene mucho que ver contigo, pues has sido parte esencial de la historia de la radio en Colombia. ¿Cómo fueron tus inicios en este apasionante mundo radial? Bueno, estaba yo muy joven, estaba cerca de los 18 años y yo vivía en un pueblo que se llama Cisneros. Y en Cisneros yo trabajaba ahí como estudiante, el padre me había llamado para que me ayudara en la emisora porque yo era el que presentaba los actos en el colegio, era el que leía todas las cosas, entonces me dijo, venía a acompañarme aquí. Listo, entonces yo estuve con él ahí, a la par había un sistema que era muy simpático y era un parlante en la plaza del pueblo a través del que anunciábamos las películas. Y en esas llegó un grupo de políticos encabezado por J. Emilio Valderrama y entonces estaban buscando quienes presentaran una manifestación política de conservador. Entonces alguien le dijo, no, que sabe hacer eso aquí es Néstor Alzate. Entonces me llamaron a mí, yo tenía 16 años más o menos. Pues yo presenté este acto, a él le gustó mucho y en adelante entonces él siguió cada vez que bajaba en campaña política, alguno de esos pueblos del Nordeste me llamaba y entonces yo me iba con él y le presentaba los actos. Un día cualquiera me llamó y me dijo, véngase para Medellín, que lo necesito aquí. Yo llegué a Medellín y me dice, vea, aquí estos tiquetes, me va para Bogotá, va a sacar la licencia de locutor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya estaba yo, ya habían transcurrido 1 o 2 años de esa actividad con él. Y entonces me dijo, no, es que lo necesito para un noticiero que un amigo mío acaba de montar. Entonces yo fui a Bogotá, presenté el examen en la misma oficina del ministro de Comunicaciones, porque ya J. Emilio era ministro de Agricultura. Entonces me mandó donde su colega, fui donde su colega y me puso el examen y me dijo, vea, este es el cuestionario, aquí están las respuestas. No me vas a sacar 100. Dijo, no me dé la respuesta, yo lo hago sin respuestas. Y le saqué 91 sobre 100. ¡Qué maravilla! ¡Qué Y maravilla! luego entonces él me dijo, bueno, después fuimos al examen oral. Era lectura de noticias, pronunciación en inglés y francés y un poquito de improvisación. Y en ese me le saqué 100 puntos. Entonces, media hora después tenía la licencia. Me regresé aquí y ahí comencé, básicamente. Ese es es decir, la historia es mucho más larga, pero sintetizándola es eso. Extraordinaria, extraordinaria esa historia. No la conocía, Néstor Armando. ¿Ah? Me imagino que tú en tu larga vida como periodista y como escritor tuviste muchos mentores y maestros que yo creo, con toda humildad y con todo respeto lo digo, que has superado con creces. ¿En quién te inspiraste, Néstor Armando?
Yo tuve la fortuna, Dios ha sido demasiado generoso conmigo, que he tenido los mejores maestros que pudo haber en Colombia. Eh, pues imagínese Weimar Muñoz, Juan Manuel Cerner, Hernán Peláez, Juan Gosaín, Yamid Amat, porque que trabajé con todos en deportes, Rentería, Mao, Mario Alfonso Escobar, Julio Arrastiabrica, Iván Mejía Álvarez, eh, todos, yo creo que trabajé con todos y de todos aprendí algo, a todos los escurrí, mejor dicho, no, nunca estuvieron en función de enseñarme nada, sino que yo observándolos, viéndolos y viendo cómo hacían las cosas, como que fui adquiriendo mi propio estilo. Y no, es que tendría que mencionarlos a todos. Narradores, era Marco Antonio Bustos, Sergio Ramírez, Armando Moncada Campuzano, Alberto Piedrahíta Pacheco, Mario, Rafael Araujo Gámez, Roger Araujo, Efraín Peñate, Uweimar, Pastor Londoño, Antonio Churio. En comentarios, Uweimar, Carlos Antonio, Javier Giraldo Neira, Luis Alfredo Céspedes, Mario Alfonso Escobar, Rentería, Efraín Peñate, Campo Elías Terán, en otro tipo de programas, en noticias, Gozaín, Yamid Amat, Antonio Pardo García, Orlando Cadavid, como conductor de programas, Baltasar Botero, Diego Vargas Escobar como lector de noticias. No, es que no, la lista es tuve la fortuna de trabajar con todos, son todos. En algún momento de mi vida me crucé con ellos y de todos aprendí algo. Pero si me marcaron a mí profundamente, que yo diga, personajes que me marcaron, Humberto Vilches Vera, el papá de Lucero Vilches, que tiene un programa que se llama Las Tres Gracias. Escribiendo era un monstruo y yo lo veía escribiendo y era como un papá para mí, y entonces me enseñaba y me decía, hay figuras, hay metáforas que puedes usar, otras que no puedes usar. Weimar, que escribiendo también es otro monstruo. Juan Manuel Serna, ¿quién más? Pero el que me haya marcado profundamente, Juan Manuel, Weimar, Humberto Vilches Vera, Orlando Cadavid. Yo creo que... Qué maravilla, qué maravilla. No en vano sos quien eres en este momento. Néstor Armando, ¿cuál fue la noticia que más te dolió dar al aire y cuál la más feliz? Que me haya dado duro dar al aire fue la de el derrumbe de Villatina, que se llevó todo el barrio en 1977, si no estoy mal, que a mí me tocó de primera mano dar la noticia e ir allá y narrar lo que estaba viendo. Para mí fue muy dolorosa esa noticia. La más feliz, creo que la elección del Papa Francisco, Qué bonito, qué bonito. porque hay una cosa que Dios es increíble. Yo llegué a trabajar a Televid el día en que yo cumplí años. Ese día renunció Benedicto XVI. Yo en mi vida, ¿qué iba a saber de eso? Absolutamente, yo jamás. Había leído mucho sobre la iglesia, pero más como para mi satisfacción que otra cosa, y curiosidad. Y cuando anunció su renuncia, que fue realmente mi primer día de trabajo, me dice mi jefe, me haces el favor y te vas y me escribís los perfiles de los cardenales papables. Tú vas a ver de todo. ¿Estás loco? Dijo, anda. Pues me tocó sentarme a escribir los perfiles y yo voy a hacer eso, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Pues escribí los perfiles como de 22 y en esos estaba Bergoglio, que había recibido una buena votación en el cónclave de 2005 cuando eligieron a Benedicto, que algunos dicen inclusive que él llorando les dijo, no, no, a mí no, no, es él, es él. Pero en esta oportunidad yo me leí pues toda la información sobre él, investigué por aquí y por allá.
Cuando dije, sacerdote jesuita, le dije, no es papa, porque nunca ha habido un papa jesuita en la historia. Entonces lo descarté de plano, pero ya me lo había estudiado. Y el día que lo eligieron, por la mañana me llamó mi jefe y me dijo, ve, te necesito aquí para que me asesores en la coordinación. De sudadera y todas esas cosas. Y estábamos pues en el máster, no allá en el estudio, sino aquí en el máster. Cuando en esa sale el cardenal, pues el camarlengo, que era Dan el francés, y dice, habemus papam, eminentísimo, al reverendísimo Jorge Mario, y ahí mismo yo grité, es Bergoglio el argentino, primer papa jesuita de la historia, hincha de San Lorenzo. Y entonces mi jefe abrió pues el sonido interno. Les decía, primer papa jesuita de la historia. Nació el 17 de diciembre de 1936, es hincha de San Lorenzo de Argentina. Tuvo problemas con la dictadura. Es Bergoglio ya mismo. Pero eso antes de que inclusive terminara Turán de decirlo. Cuando dice, habemus papam, eminentissimum and reverentissimum Jorge Mario Cardinale Bergoglio. Lo que pasa es que la palabra cardenal, cuando ellos reciben pues el capelo, se convierte como en lo que decían los romanos en el cognomen. El nomen, cognomen y pronomen. Es decir, es como un segundo nombre, ya él queda eso como incorporado a su nombre. Cualquier cardenal lo primero que hace es Jorge Mario Cardenal Bergoglio. No es Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sino Jorge Mario Cardenal Bergoglio. Entonces, mientras dijo todo eso, yo les dije toda esta información. El jefe mío se quedó mirando y me dije, anda y te sentas allá. Tanto que a mí me dio mucha vergüenza. Pero mira cómo estoy yo. Nada, te sentas allá. Y había un sacerdote en ese cuento y sacó al sacerdote y me sentó a mí. Entonces yo empecé a hablar sobre Bergoglio, cómo había sido el cuento con la dictadura. Lo tenía muy fresco porque lo acababa pues de estudiar muy bien. Y para mí esa fue de las noticias más gratas que yo he dado en mi vida. Qué maravilla de historia. A ver, Néstor Armando, como un piloto de avión, tú llevas miles y miles de horas al frente de un micrófono y últimamente ante una cámara. ¿Cuál fue el momento más difícil de batutear al aire? Debate al aire. No, han sido muchos eventos. No uno en específico, pero sí aquellos que tenían que ver con los asesinatos de la época de Pablo Escobar, cuando pagaba por policías a 2 millones de pesos. Para mí, batutear eso al aire, mucho más sabiendo que al margen de que daba una noticia, exponía mi vida, porque por esa época mataron a Diego Vargas Escobar, a varios amigos míos. Entonces, ¿cómo decirlo de tal manera que no fuera a despertar la ira de este señor y que fuera consecuente con la realidad? Una época supremamente difícil, no en principio hablemos de uno solo, fue la época más bien. Fue muy, muy difícil hacer periodismo en aquella época. Conste que yo, como era comentarista deportivo, todos los mafiosos de la época eran muy hinchas de nosotros los que éramos periodistas deportivos. Y yo los conocía a todos, ¿cierto? Entonces, incluido a Pablo pues, también. Entonces, por ese lado se atenuaba un poquito, pero cuando ya uno entraba como a ese terreno resbaladizo de dar información alrededor de lo que ellos hacían, era muy difícil, particularmente en 2 ocasiones, cuando mataron al coronel Valdemar Franklin y cuando mataron a Antonio Roldán Betancourt, el gobernador de Antioquia. Esos 2 fueron muy difíciles de manejar, porque además todos sabíamos de dónde venía, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque sí, como dice Juan Manuel Serna, mi maestro, dice, todo hasta la muerte exclusive. Sí, exclusive. Entonces, fue muy doloroso porque además el coronel y Antonio Roldán eran muy buenos amigos. Me dolió mucho. Ay, ay, ay. Un periodista con tu bagaje y recorrido entra en nuestras casas a través de las ondas hertzianas y se convierte en parte de nuestra vida y de nuestra familia.
Aquí quiero tomar las palabras de una señora que escribió un comentario en tu canal que dice, no he tenido la fortuna de conocerlo, pero siento que lo conozco de siempre. ¿Qué significa para ti el haber impactado positivamente tantas vidas, Néstor Armando? Es un privilegio que Dios me ha regalado. Yo me encontraba señoras que me decían, vea, yo duermo con usted todas las noches. El único del que mi marido no se pone celoso, porque yo duermo con usted, me decían cuando estaba en Noche Buenos Días. Y resulta que me impactó lo que impacta ante lo que lo impacta a uno, lo que me impacta de lo que impacta. Encontrar que alguien alguna vez lo encuentras en la calle y no sabes quién es, te detiene y te dice, me salvó la vida. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo no hice nada. Una noche yo me iba a suicidar, tenía un revólver en la mesa de noche. Y en ese momento usted empezó a hablar porque yo lo oía todas las noches. Y todo lo que usted dijo esa noche era como si me lo estuviera diciendo a mí, como que se hubiera preparado ese discurso para que yo no me fuera a suicidar. Yo le decía, ¿de qué hablaba? Y estaba hablando del suicidio, de la inutilidad del suicidio. Y entonces yo me despaché cuando me encuentro con el señor, me dice, usted me salvó la vida. Eso a mí me sacudió. O una señora que una vez apareció con un bolígrafo Mont Blanc. Dije, aquí le pego. Pues, ¿y eso por qué? Y pues, mi esposo acaba de morir hace menos de una semana. Y gracias a usted, él, sus últimos días los pasó. Escuchando su programa, él paliaba el dolor que sentía por el cáncer. Y desde que sonaba la cortina musical hasta que se despedía, estaba en una armonía y en una beatitud que a mí me sorprendía. Y que él le dijo eso, darle las gracias a Néstor. A Néstor y a Juan Manuel, pues, estoy hablando de mi compañero cuando hacíamos luchas. Buenos días. Néstor, ¿y qué se siente encontrarse esas personas que te digan eso tan impactante, tan conmovedor? Se siente uno chiquitico, minúsculo, absolutamente minúsculo. No decir, oh, este pobre bobo de Cisneros, parado, que haya impactado así en la vida de las personas. Son cosas que yo nunca me las he podido creer. Yo nunca me he podido creer el cuento de que yo soy ese referente de la radio del que hablan, o que soy un hombre muy grande. Nunca me he podido comer ese cuento. Y siempre cada vez que me paran en la calle o me dicen algo, a mí me sorprende, eso me impacta, es como si fuera la primera vez. Y la gente piensa que yo soy eso. Me impacta. Llevo 52 años de radio, televisión y prensa. Jamás me he podido acostumbrar a eso. Que me digan que me conocen, que me respetan, que me escuchan, que soy un maestro. No he podido, no me lo creo. Es decir, yo digo, este bobo que está aquí, la gente piensa eso de mí. Mi señora a veces me dice, oíste, vos es que no te das cuenta realmente lo que vos... No, no, porque para mí esto obviamente que es una profesión, es un trabajo, por encima de cualquier consideración, es una vocación y una diversión. Yo nunca, nada de lo que he hecho como periodista lo hice pensando en cuánta audiencia tenía, o en ser más reconocido o menos reconocido. No, lo hice porque me producía placer. Y tampoco nunca he creído en ese cuento de que uno es famoso. Eso es como el espejismo más estúpido del mundo. Porque esos mismos que lo suben a uno en este momento se encargan de bajarlo. En televisión es muy usual que una persona en 15 días se vuelve un gran personaje y al mes lo olvidó todo el mundo. Y siempre me aplico la frase de Tagore: me avergüenza la alabanza, porque bendigo en secreto.
La repites, por favor. Me avergüenza la alabanza porque la mendigo en secreto. Y entonces recuerdo, hago una retrospectiva. Montecristo, usted le preguntó, muchacho, ahora Montecristo, ¿en qué equipo jugaba? Fernando González Pacheco, ¿en qué equipo jugaba ese tipo? Pues J. Mario Valencia se murió hace 3 años o 2. ¿Quién se acuerda de él? Es decir, esto es lo más efímero del mundo. Aquí sí se configura aquella escena de los generales romanos cuando entraban en triunfo en Roma, que tenían un esclavo al lado que les estaba diciendo constantemente al oído: recuerda que solo eres un ser humano, recuerda que solo eres un ser humano. Entonces yo me aplico mucho como ese tipo de terapias ante esos, de pronto, esas explosiones del ego de uno. Y porque además tengo muy claro que, como decía Churchill, el caballo se acaricia para montarlo. Pues yo no me creo nada de eso, no me lo creo, no puedo con eso. Lo agradezco infinitamente, agradezco que la gente sea así conmigo y me reconozca, lo agradezco y digo: Señor, vos cómo sos de increíble, cómo me regalas esto a mí, pues este privilegio, este honor, pero sigo sin creerme. Esa humildad te engrandece aún muchísimo más, Néstor Armando. De niño o de joven, ¿cuáles eran tus programas favoritos de la radio y que te motivaron a ser quien eres hoy en día? A ver, bueno, yo creo que todos con el Club del Clan, yo crecí con el Club del Clan. Más de pronto las transmisiones como El hombre en la luna, pues, la llegada del hombre a la luna, la muerte de Kennedy, eh, pero no me motivaron. Yo nunca pensé hacer esto. A mí me preguntan, yo no sé qué tan creyente sea usted. Yo soy creyente Muy creyente, Néstor Armando. más no fanático, pero muy tarde en mi vida me di cuenta de que yo no había hecho nada, sino que todo lo había hecho era Dios. Yo nunca me propuse, yo era cantante, cantaba en una orquesta y yo quería ser cantante y cantaba en orquesta, y aquí canté en orquestas en Medellín, orquestas en griles y estaderos. Me encantaba cantar. Y esto como que, empezando por lo que le conté de J. Emilio, que un día me llaman a un bobo en Cisneros, que está cumpliendo 18 años, que vivía de tenis porque yo era hijo de maestra y pues mi mamá no tenía con qué, pues, darnos lo mejor del mundo, pues no nos faltaba nada. Tenía zapatos, yo tenía unos tenis cuando un señor al que yo, pues, yo iba, a mí ni me pagaban esas, cuando íbamos a esas manifestaciones, a mí ni me pagaban, me daban la comida, me llevaban y me traían, pero nunca. Y yo nunca lo hice sino porque era una diversión. Para mí una salida con ellos era un paseo delicioso. Y que un señor me llame y me diga: vea, aquí está el tiquete, se va para Bogotá ya, el vuelo sale en 2 horas de Lola y Herrera, y me pagan habitación en el hotel Tequendama para que al otro día esté donde el ministro, y luego me recogen ahí una camioneta del Ministerio de Agricultura, me ponen en el aeropuerto y me traen aquí. Yo miro esas cosas y digo yo, ¿de dónde, por favor? Si esto no es Dios el que está ahí detrás, entonces, ¿qué puede ser? Y así por el estilo. Yo nunca pensé en esto como profesión o que yo quería estudiar. No. Simplemente se fue dando así, chaque, chaque. Cuando de pronto me vi fue en esto. Y a partir de ahí todo ha sido así. Mire lo que le cuento del Papa, que llego y el primer día me ponen a hacer esto y me sientan allá. Y de ahí surge mi otra obra, El Santo del Día, que es un santoral que escribí, la vida de 365 santos, todos los del ordo litúrgico de la iglesia en el año. Y me pusieron a escribirlo allá, pues yo, cuando pensé yo que iba a escribir una obra sobre santos, ¿qué vas a ver de eso? Pero mi jefe me dice: hermano, necesitamos un micro. La historia es que nos invitan a una reunión de producción. Yo no soy empleado del canal, trabajo como contratista, pues digámoslo de esa manera, o me pagan pues por honorarios.
Y en una reunión me invitaron a mí, que yo no tenía por qué estar en esa reunión. Me dicen, ve que le hace falta el programa. Y yo veo que somos un canal que todas las emisoras tienen unas efemérides. Nosotros tenemos más de no sé cuántos santos y nosotros no tenemos el día del santo. Y nosotros no tenemos un ejemplo diario para la vida. Pero mira, sí, señor. Bueno, vamos a discutirlo. Fueron para un comité de la congregación Mariana. Los cristianos me llama mi jefe y me dice, vení. Hermano, esa idea tuya fue la locura. Todo inmediatamente que sí. Qué bueno poder contribuir con algo para el canal, le dije yo. Y pues que falta la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Sí, los vas a escribir. En este momento vas a estar loco. ¿Cómo vas a ver qué santos son? Todos dijeron que eras vos el que tenía que escribirlo. Yo dije, hermano, yo no tengo ni idea. Yo voy a escribir como un piloto, te lo muestro y vos me decís, me gusta o no me gusta. Escribí ese piloto y la idea era que debía empezar a salir al aire el día de Nuestra Señora de la Candelaria, que es el 2 de febrero, la patrona de Medellín. Yo escribí una cosita pequeñita. De hecho, en el libro está tal cual lo escribí yo como piloto. Y creo que de todos los textos es el más cortito. Media paginita. Se lo presenté y me dijo, eso es. En los siguientes 4 años, trabajé todos los días hasta las 3 de la mañana. Domingo, lunes, 24 de diciembre, 31 de diciembre, tele y investigue, porque además exige una investigación muy rigurosa. Y entonces me senté, dale, espérame un segundito. Claro que sí. Con 4 tomos, 4, uno por trimestre. No, Tomo 4. A ver, empecemos. Tomo 1, enero, febrero, marzo. ¿Se ve bien ahí? se ve perfecto. Segundo tomo, abril, mayo, junio. Perfecto. Ah, no, un momentico, es que aquí me estoy confundiendo. Tercer tomo, julio, agosto, septiembre. Y el cuarto, octubre, noviembre, diciembre. Qué 4 maravilla. tomos. Néstor Armando, una pregunta al corazón. ¿Cuál fue el santo más difícil de investigar, el que te dio más dificultad para encontrar todo sobre él? Los santos de la Edad Media, de los primeros tiempos y de la Edad Media, complicados de escribir sobre ellos porque el material que hay es un material que es muy dudoso históricamente. Hay demasiados mitos. Entonces, uno encontrar fuentes creíbles es muy complicado, demasiado complicado. Y sobre todo porque en la Edad Media, una edad tan oscura, pues la gente necesitaba héroes. Y cuando no los habían, se inventaban los santos. Y uno empieza a mirar, en la investigación, yo veía que había como una especie de arquetipo del santo, de determinados santos, particularmente los mártires, porque era un lugar muy común o que los metieran en una olla de aceite hirviendo, que se lo metieran a la tortura del potro, que les arrancaran la piel. Y a todos les pasa lo mismo. Pues era como si fuera un arquetipo, como si fuera una especie ¿de qué hombre? De patrón. Entonces ahí yo entendía que algo no estaba funcionando. Entonces me puse a investigar y resulta que encontré que hay un grupo, todavía existe, que comenzó a trabajar hace unos 200 o 300 años, Jean Bolland, un francés jesuita, que se dedicó a investigar la vida de los santos.
a separar la paja del trigo. Y entonces formó una escuela y esa escuela todavía está vigente. Y averiguando la historicidad, para empezar, del santo, si existió o no. Si es coherente lo de que el santo se dice con algunos testimonios o con algo verificable dentro de la iglesia. Y resulta que hubo un momento en que Pablo VI, en 1970, sacó del santoral más de 3.000 santos. Únicamente no se pudo comprobar que. Pero resulta que entre ellos, varios de los más importantes y populares no existieron. Y Pablo VI lo que permitió era que hubiese una devoción popular, siguió permitiendo la devoción popular, más no el culto del santo. El número. Santa Bárbara no existió. San Jorge, el matador de dragones, empezando por ahí, es que es demasiado legendario. Pues, que mate dragones. Pero ¿quién le dice a la reina Isabel que San Jorge no existió? Si la orden más importante que tienen es la orden de la jarretera y dan la orden de San Jorge, y es el patrono de Inglaterra. Dígale pues que no existió. Entonces, ir a investigar todo eso es una cosa de decir yo, que es creíble y que no lo es, que es auténtico y que no. Fue una cosa muy brava, Me imagino. pero, pero un ejercicio muy delicioso, pues. Porque después, el microprograma era un programa de 5 minutos, al aire todos los días. Ahí está todavía. Usted puede ver todos los días, el santo del día. Pero de ahí surgieron los libros, porque al escribir yo los textos, no solamente los utilizaba ya, sino que los fui compilando hasta completar estos textos. Espectacular. No, sencillamente fabulosa esa historia de los santos. Vamos a cambiar un poquito de tema, Néstor Armando, si me permites, y te voy a hacer un ejercicio que espero nos divirtamos mucho tú y yo, y es el siguiente. Con una palabra o con una explicación corta, descríbeme algunos de los personajes de la radio colombiana a saber. Yo te digo el nombre y tú disparas, ¿vale? Esto vale. Baltasar Botero. Un loco distraído genial y una voz maravillosa. Uy, un ser humano increíble. Qué bonito. Gran amigo. Excelente. Hernán Peláez Restrepo. Un viejo zorro. Ese sabe qué tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer y cómo hacerlo. Y aparte de eso, tiene una característica que es muy difícil de encontrar. Un gran conciliador. Ese concilia lo que se hace, no deja pelear a nadie. Y si le toca atizar la hoguera, la atiza, pero enseguida apaga el incendio. Ubeybar Muñoz Ceballos. El mejor comentarista de Colombia y de Sudamérica. Mi maestro entrañable. Un hombre excepcional. Edgar Perea. Folclórico. Un gran narrador. Pero folclórico, pues es que uno triunfar en Barranquilla tiene que ser folclórico. Si no, no. Y muy buena gente, y muy buena gente. Javier Giraldo Neira. El maestro del adjetivo. Gran persona, una magnífica persona. Y muy hábil para construir el discurso florido. Perfecto. Sabía más de eso que de fútbol. Wow. Eucario Bermúdez. Un señor que infundía un respeto. Él fue mi jefe. Pero llegaba ese señor y no, inmediatamente llegó el jefe. La elegancia, la postura, la sobriedad, sorprendente. Carlos Posada Uribe. Ay, el monito. Mi alcahuete, mi primer jefe, realmente mi primer jefe, mi alcahueteaba todo. Entrañable amigo, magnífico ser humano, una voz exquisita. Ah, y su dimensión. Y bueno, aparte de un genio de la radio también. Pero era la dimensión humana tan increíble. Todavía hablo con él y lo que más le agradezco es que yo le llegaba con cualquier locura. Ve, porque no le decíamos mono. Mono,
ve, tengo esta idea. ¿Y usted para qué me pregunta? Hágale. A mí no me traiga problemas, tráigame soluciones. Ve bonito esto. Venga, hagámoslo así, cha, 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 cha. Siempre fue como un maestro que tuve al alcance de la mano. Qué maravilla. Pastor Londoño Pasos. Excelente narrador. Uf. Y un hombre de una picardía y de una capacidad de repentización increíble. Y muy mal genio. Ese yo creo que por la mañana se levantaba, se miraba en el espejo y se decía, ¿y vos qué me estás mirándome, granizo de tantas? Jorge Eliezer Campuzano. El gordo, magnífica persona, excelente narrador, un ser humano maravilloso. Con él tuve la fortuna de trabajar en varias partes. Trabajé en Caracol y en RCN con él. Estuve en Vueltas a Colombia con él, los dos como narrador. Y tenemos una linda amistad. Es un magnífico ser humano y un narrador con una voz que parece una campanita preciosa. Carlos Antonio Vélez. Si se lanza desde su ego, se mata. Y trabajé con él también, pero Carlos Antonio no camina, sino que levita. Decía así. Iván Mejía Álvarez. Muy mal genio, más cascarrabias que un berraco, pero un gran profesional. Fue mi maestro en el campo de la redacción. Yo le aprendí mucho a él en redacción. Y conmigo, pues, un gran amigo, pero amigos entrañables. Él inclusive, cuando vino a Medellín en 1977, los primeros 15 días vivió en mi casa. Somos grandes amigos, un gran comentarista, es un tipo que ve muy bien el fútbol, es muy cascarrabias. Pero es cascarrabias con nosotros, claro que conmigo también, pero como yo lo conozco como amigo, y hace pues muchos años no hablo con él. Pues para mí eso era aleatorio, pues no era algo que me dijera nada, y fue mi jefe también cuando estuvo aquí en Medellín. El paisita Múnera Isman. El paisita Múnera Isman es el ejemplo de aquel que consigue lo que quiere, que no da su brazo a torcer, que persigue sus sueños y los construye. Es un gran narrador, un magnífico ser humano y, y aparte de eso, eh, de cierta forma su empresa ha sido una escuela para muchos. Qué bonito. Néstor Armando, me voy a salir un poquito del libreto y espero que no te moleste y lo voy a hacer así espontáneamente. Caracol, potente, moderna, deportiva y colombiana. Caracol verde con Néstor Armando Alzate. Conecte, accione, al aire. ¡En el aire! Bueno, sí, algo así. Es que yo me retiré del ciclismo en 1984, creo. Sí, en el aire, pero como yo era el que transmitía desde la moto, Ah, de la moto. Martín aquí, yo fui el primero en transmitir de manera independiente de un transmóvil o de un pues, carro. Yo desde la motocicleta tenía vida propia, podía transmitir como un transmóvil cualquiera. Antes habían hecho un ensayo de lo que yo hacía en la moto, lo hizo Ramón Hoyos, pero Ramón Hoyos recogía la información y tenía que ir hasta el carro y le sacaban un micrófono por la ventana y él daba el informe. A mí no, a mí me tocó, era ya independiente y me tocó una vez entrar a Bogotá manejando una moto 1000 porque se me enfermó el que manejaba la moto. Me tuvieron que acondicionar aquí como una carcasita para meter el micrófono, entonces yo iba manejando la moto y con el micrófono aquí. Entré por un callejón de menos de 2 metros desde el Alto de San Miguel a Bogotá, eh, una moto 1000 que no era muy ducho para manejar moto y me tocó entrar narrando a Bogotá en esas circunstancias. Qué maravilla. Entonces, yo me acuerdo mucho era de que a mí me patrocinaba pues prácticamente era Yamaha. Yamaha, cómo sube y cómo baja. En cambio, sí, una época muy linda. Néstor Armando, ¿podrías compartirnos alguna anécdota o alguna historia simpática cuando estuviste entrevistando a algún jugador famoso en nuestro fútbol? Eh, tengo un personaje inolvidable
del que, bueno, que nos hicimos grandes amigos era de casi diario conversar y tomar café y hablar paja un rato. El maestro Osvaldo Manso el día. Pero resulta que cuando él llegó, no sé por qué, yo como que no le caí bien. Entonces, cada vez que yo lo iba a entrevistar, me daba madera. Y yo pues no tenía como la pispicia, pues, como la recursividad que ahora puedo tener, obvio. Y entonces yo entraba y le preguntaba después del partido, profe, ¿cómo vio el partido? Y dice, ¿qué? Sentado. ¿Cómo quiere que lo vea? Sentado. Eh, Te tomaba del pelo. Porque, sí, ¿y por qué? No, porque se perdió el partido, profe. Dice, ¿por qué nos hicieron tres y nosotros apenas hicimos dos? Me cogió de parche. Y un día yo decía, yo me tengo que desquitar de este viejo, hijo. Y un día entré al camerino, me tocaba hacer el camerino, y resulta que en ese momento le estaba diciendo a Jorge Ortiz, que era un marcapunta. Ah, no, porque cuando íbamos a entrar, él le dijo a la rata, que así le decían al utilero, la ratica, cierra la puerta y se quedó mirándome, ¿para qué vengan, para que entren a preguntar estupideces? Me la tiró a mí, entonces yo entré y me le fui derecho y le dije, profe, el partido de hoy fue muy estúpido. Sí, ¿por qué me preguntas eso? Dice, de acuerdo con lo que me acaba de decir, venimos a preguntar esto. Y ese fue muy estúpido el partido. Ah, y yo había oído que en ese momento había regañado a Jorge Ortiz porque perdieron el partido. Jorge Ortiz, el marcapunta, que no sé qué fue lo que hizo, en todo caso se pusieron a alegar por el disco, ¿no? Y le digo, profe, ¿y usted por qué le dijo estúpido a Jorge Ortiz? Yo cuando, Jorge, ¿te dijo estúpido o no? Sí, claro, cuando hacemos los goles y somos los marcapuntas los que tiramos los centros, ahí sí somos unos héroes, bla, 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 bla. Hasta que yo me dijo, che, para, tranquilo, no me preguntes esas cosas. Hablemos de fútbol. Entonces empecé a preguntarle el planteamiento y ya el hombre empezó a responder bien. Ya que cuando terminé la entrevista me dice, hey, ¿cómo me haces? Y dije, como la que usted me hace siempre. Bueno, él me quedar mal al aire. Paremos aquí, borrón y cuenta nueva. Nos hicimos grandes amigos. El viejo era muy avaro y fumaba mucho. Yo fumando también. Pero llegaba al único que le ofrecía cigarrillos, al único que invitaba a tomar agua aromática era a mí. Me invitaba a almorzar, él vivía en el Hotel Notivar, y hablábamos de filosofía, de política, de todo. Y tuve la fortuna de hacerle una entrevista que duró 2 horas. Y él decía cuando terminó la entrevista, che, no terminé, sigamos, feliz. Y ahí inclusive le pregunté cómo era que él deseaba morir, pues. Me dijo sentado en la puerta de mi casa, con un taburete recostado contra la pared, en Sarmiento de Junín. Entonces nos hicimos grandes amigos. Qué bonito. Y me la hizo mucho y pues como él también, una vez Baltasar estábamos en un desfile de silleteros y él era competencia, él era el speaker oficial, pues o el anunciador oficial y yo transmitía para Caracol. Y hubo un momento en que yo pasé con el micrófono y venía una carroza tirada por un caballo y coincidió que el micrófono que yo traía aquí pasó casi por el hocico del caballo y él se detuvo. Él mismo dice, Baltasar, miren a este periodista, va a entrevistar al caballo. Entonces me devolví y le dije, sí, señor. Primero voy a entrevistar al caballo, que es muy inteligente, y después lo entrevista a usted, don Baltasar. Néstor Armando, muy brevemente, pero cierto que sin lugar a duda ha sido uno de los grandes maestros que tuvimos como entrenadores acá en el fútbol profesional colombiano. Bien. Subeldía. Sí, claro, él cambió la mentalidad. Él cambió la mentalidad completamente. Sí, señor. Bueno, muchos quienes nos ven probablemente no sepan que en los años 50 y 60 las principales cadenas radiales tenían su propio radioteatro, con orquesta de planta incluido, donde se presentaban gratis los mejores cantantes de la época. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre este apasionante tema? Tuve la fortuna, estoy aquí mandando un mensaje, qué pena con usted. Tuve la fortuna
de ser director de RCN, que tenía un radioteatro que era giratorio. Entonces, se podía montar una escena aquí y preparar la otra atrás. Y no era sino simplemente con un botón girar el escenario y entonces ya como estaba montada la escena anterior, ya quedaba por adelante, se bajaba la que había aquí y se montaba la otra. Ahí tuve la fortuna, siendo yo director de RCN, ya en los últimos tiempos, antes de que entregara esa sede de Bolívar con Cuba, de llevar muchos artistas. Yo tuve la fortuna de hacer la gestión. Yo reviví el radioteatro al final, muy al final. Y entonces allá tuve a Facundo Cabral, Orlando, Piero. Bueno, presenté un montón de artistas. Y lo hice porque creía que la radio todavía tenía el poder suficiente para congregar. Era lo que ocurría en los años 50. Yo reviví esa parte y encontré que todavía la gente respondía. Inclusive el gerente de la época me dijo un día, te prohíbo que hagas eso más en el radioteatro. Y dije, ¿pero por qué? Que mira el problema de orden público, porque no había espacio para que entrara. Y dije, pero eso no se trata. Es decir, que mañana salgan del Colombiano y digan, disturbios porque no pudieron entrar al radioteatro de RC. Eso no es para nosotros, pues bueno. ¿Cómo me va a prohibir? Es que tumbaron una puerta, se arregla la puerta, hombre. Claro, claro. Usted no está pidiendo sintonía, vea, la sintonía se la traigo aquí. Yo mirando y me dijo, sí, tiene razón. Pero yo, en el radioteatro de pequeño, pues yo no alcancé al radioteatro de La Voz de Antioquia o de La Voz de Medellín, no. Protagonicé el radioteatro después de todo esto. Al cabo de los años, estoy hablando de 1982-80, yo fui director de RCN Medellín. Ahí fue cuando reabrí, porque las puertas del radioteatro estaban cerradas. Nunca más se volvieron a abrir, hasta que yo hice que se abrieran las puertas. Solamente se abría una vez a la semana para grabar los programas de Montecristo. No más. Háblanos un poquito de ese personaje tan espectacular que tuvimos la suerte de ver en vivo y en directo de niños con nuestro padre Néstor Armando. Yo nunca le dije Montecristo, siempre le dije a don Guillermo porque me inspiraba un profundo respeto. Y conmigo fue siempre muy diferente. Yo digo que éramos amigos porque trabajamos juntos y me trataba como cualquier compañero, pero obviamente yo sentía mucho respeto por él. Tuve la fortuna de presentarlo. Yo presenté a Montecristo en el radioteatro. No digo que muchas veces, pero sí, por decir algo, el que se encargaba de presentarlo no había podido llegar. ¡Hey, Néstor, anda a presentar a Montecristo! Y lo presenté muchas veces. Tuve la fortuna de ser un buen contertulio. Nos separamos en la puerta de RCN a botar corriente y a reírnos. Y tenía una particularidad. Montecristo, uno se ponía a conversar con él y era un manantial de chistes. Como que se le caían los chistes. Todo era, pero con un ingenio increíble. Pero eso sí, no se arrimara a alguien, así fuera un compañero, y dice, hey, Montecristo, ¿cuál es el último chiste? Y dice, ¿cuándo me vas a contratar y cuándo firmamos el contrato? No le dijera nada y podía estar contando chistes 2, 3 horas y con un ingenio increíble. Era un personaje maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. Néstor Armando, ¿cuáles fueron esas 3 noticias que tú escuchaste de niño en la radio y que te impactaron profundamente? La primera, la muerte de Kennedy. Yo Okay. tenía 10 años en 1962 y recuerdo que estábamos en la casa de una tía, ella estaba haciendo natilla y Buñuelos tenía el radio con villancicos, en esa época ya se ponían los villancicos en el tiempo, cuando interrumpimos esta transmisión. Kennedy, yo tenía muy claro ya quién era Kennedy. El lector tan precoz, yo me leía todo y sabía de qué se trataba. Inclusive, yo creo que yo estuve más pendiente de la crisis de Bahía, de la crisis de los misiles,
que todos los adultos que me rodeaban. Y entendía perfectamente qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces me dio muy duro la muerte de Kennedy. El otro, algo, yo no sé si es que todavía no hemos alcanzado justificar lo que eso significó. Y es la llegada del hombre a la luna. Es que uno saber que durante milenios la gente miraba la luna y le cantaba poemas y se imaginaba que era la luna y cómo que había en la luna y los selenitas y toda esa carreta. Pero uno salga de este pequeño, de este grano de arena, como lo describe Sagan, e ir a otro cuerpo celeste. Yo, obviamente que del 69 yo tenía 17 años. Y para mí eso fue como un sortilegio, eso era como mágico. Cuando, que por coincidencia creo que, no sé si había la luna creciente o luna llena en ese momento. Pero cuando estábamos viendo la transmisión, yo tuve la posibilidad de salir y allá están. Ay, hijo de madre. Que yo creo que lo más grande, si uno habla de acontecimientos de la humanidad que marcaron un hito, que uno diga fueron determinantes, que fue lo más grande que ocurrió, el nacimiento de Cristo. Claro. Pero aparte de eso, la llegada del hombre a la luna, por razones obvias, el descubrimiento de América, la bomba de Hiroshima. Pues así como dos otros acontecimientos, pero ninguno iguala la llegada del hombre a la luna, ninguno, póngame el que quiera. Es que los otros ocurrieron aquí. Este ocurrió allá. Total, total. Entonces, Néstor Armando, cuéntanos cómo era eso que a uno lo despertaba el locutor de la emisora Radio Reloj muy temprano en las mañanas. ¿Cómo era eso? era un servicio muy simpático. Yo ya trabajaba, me tocó la parte final de eso, como los últimos, no, bastante tiempo, por los últimos 10, 15 años. Uno llamaba a Radio Reloj, vean, necesito que me despierten a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana había un personaje que toda la noche se pasaba para que te volé el teléfono y llamando, despertando a la gente. Y me río porque había un control que era muy vago, técnico de sonido que era más vago. Y entonces, y borrachito. Entonces, estaba en el turno de la noche y le tocaba eso. Entonces, un día lo llama el gerente porque él se iba a beber y dejaba eso ahí tirado. Y entonces lo llama el gerente. Hombre, ¿qué vamos a hacer, hombre? Voy a tener que conseguirme otra persona para que me haga ese trabajo. Y dice, creo que era Horacio que se llama. Don Horacio, consígalo, que entre los dos sacamos ese trabajo, pero en par patadas. Qué Nosotros nos reíamos. Qué Sí. Néstor Armando, ya estamos llegando al final de este maravilloso conversatorio, pero no te puedo despedir sin que antes nos hables de ese maravilloso canal y de esa obra. Yo no sé si es una obra cultural, una obra social, no sé cómo la quieres tú llamar, pero esa labor, esa misión que tú haces con tu canal Ilógico, me parece sencillamente fabuloso y quiero invitar a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan, que te escuchen esas historias a ti. Cuéntanos de ese canal, cómo nació ese canal, Néstor Armando. Bueno, es muy reciente, esto nació en noviembre. Mi canal se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, con Y. Néstor Armando Alzate y Lógico, es mi único canal oficial. Quienes se suscriban, les pido por favor que me ayuden y denuncien ante YouTube. Que desde hace más de 10 años unos individuos, no sabemos quiénes son, han usurpado mi nombre, se han robado mis contenidos y se han usufructuado de todo esto, de los programas El Búho, Noche Buenos Días, Enigmas del Mundo. Ahí están. Inclusive hace poquito, hace menos de 20 días pusieron otro contenido mío viejo y utilizaron una foto mía nueva, reciente. Si yo hice eso hace 15, 20 años y ponen una foto mía así, barbado, ya viejo, y
y de corbata y todo. Entonces necesito que me ayuden a denunciar eso para detener a esta gente que no siga publicando algo que no les pertenece. Néstor Armando Alzate, ilógico. A ver, yo de esto no sé nada, de las redes sociales no sé ni pío. Estuve estudiando 2 semestres para aprender un computador y después tuve que hacer 4 para aprender a pagar un computador. Yo trabajo en el Word, escribo mis libros aquí, inclusive en un mes sale un libro mío. Y es decir, eso sí lo sé manejar. Hasta ahí llego. No sé nada más. Pero siempre tenía como la idea de hacer algo en las redes, a ver cómo. Y con mi familia nos sentamos, ellos me empujaron, es decir, yo me resistí mucho porque como yo no sé de esto, yo lo único que sé es hablar. Entonces empezaron a empujarme en mi familia, mi señora, mi hijo, y me empujaron hasta que me sentaron y me dijeron, a grabar. Ellos me sentaron a grabar. ¿Qué hubo? A ver cómo se hace esto. Me lo organizaron, me senté, grabé. Dije, ve, pues, complicado, creí que era mucho más. Y, y empecé, como me ha ocurrido siempre, don Gustavo, es como que Dios me lleva a reinventarme. Yo me he pasado toda la vida reinventando, de una época de comentarista a director de emisoras, de noticieros, presentador de programas, de ahí televisión, Antioquia, Telemedellín, escribir, que siempre lo hice de manera paralela. Luego me toca reinventarme con los programas de nocturnos, con Enigmas del Mundo. Toca reinventarme ahí. Luego me retoca reinventarme en el canal Televid con todo esto que le he dicho del santo bendito de este cuento. Y ahora me estoy reinventando otra vez. Pero es algo que yo jamás me lo he propuesto, sino que como que algo me va empujando hacia allá. Y hágale aquí. Ahí es donde yo le digo que Dios es omnipresente conmigo. Y Él es el que me lleva, me empuja. Yo no sé nada, no sé nada. Lo que le digo, mi señora y el hijo mío me cogieron y me dijeron, no, es que vamos a hacer. Vamos, tú pues. Me insistieron y yo me resistí. Era yo bien viejo, bien feo. Me van a sentar ahí a hacer el ridículo. Nada, hacerlo. Pues me sentaron a hacer el ridículo y aquí me tienen. Entonces, cuando ya empecé como a cogerle el tiro y me encontré providencialmente un gran amigo que simple y llanamente, gesto altruista de él, me dijo, yo te voy a ayudar, un tipo que es experto, uno de los mejores. Dice, yo te voy a ayudar. Vos y yo sacamos el canal adelante. Y entonces él empezó a trabajar conmigo y empezó a darme pautas y decirme esto no. Todavía estoy en ese proceso de aprendizaje, porque esto es muy artesanal para mí, es demasiado artesanal. Entonces, él es el que me va llevando de la mano, y es el que me tiene, además me tiene pues así como a violín prestado. ¿Qué hubo? El contenido de hoy, porque es uno diario. ¿Qué hubo? Ya no. A ver, mándemelo, que lo vamos a subir. A ver, pilas. Pero le tomé la sal, le tomé el gusto y aquello que yo entendía que era muy complicado sigue siéndolo, pero no lo es tanto como yo creí. Y creo que es un escenario maravilloso. Y quiero repetirlo, no para lucirme yo, ya estoy por encima de eso, pues que tener más o menos fama, no. Hay 2 objetivos primordiales. Uno, hacer lo que sé hacer, lo que me gusta. Y en segundo lugar, pues debe ser rentable para mí. Debe producirme plata. Porque está bien que el romanticismo es muy lindo, pero yo no le puedo decir a mi señora que es que yo soy muy romántico y no me queda aquí como romántico.
No, hay que producir plata. Y me parece un enorme privilegio que a los 70 años que acabo de cumplir esté haciendo esto, cuando esto es de niños, muchachos. Entonces estoy muy encarretado y sé que se pueden hacer todavía muchísimas cosas más. Tengo muy buen material. No, pues, Nada más este módulo completo. Este, este módulo es de puros enigmas del mundo. Todo completico. Y la mitad de aquel. Yo tengo ahí lo que... Yo digo, bueno, si yo tengo este material, ¿cómo no? Y aquí pues tengo otros de estudio, historia. Lo que le digo, regalé más de 500 libros. Entonces, me dije que además esto es algo que yo lo puedo hacer sin tener que salir de mi casa, desde cualquier parte del mundo, tranquilo, sin ningún problema. Entonces, ya es también como desatarme de todo y ahí sí dedicarme a esto de lleno, con la idea de más adelante montar una emisora por aquí en internet. Bueno, hay varias cositas. Por lo pronto yo creo que un paso a la vez y creo que este pequeño recorrido que hemos hecho hasta ahora, por lo menos es muy promisorio. Es lo que puedo percibir y, y sé que tengo mucha fe. De hecho, ya lo veo, pues lo veo reflejado en la cantidad de suscriptores y de la forma como la gente me pide temas. Veo que este es un camino cierto. total. No es un camino utópico, sino que es un camino cierto. Y que vuelva a decir, Dios es tan grande que me da el privilegio de hacer esto que me gusta, hombre, que me lo disfruto tanto y que de nuevo me permite echar mano del don que él me regaló. Es el don de la palabra, el de contar historias. Alguien me preguntó a mí, ve, cuando vos te muras, ¿qué ponemos en tu tumba? Y dije, vivió de puro cuento o vivió de memoria. ¿Qué más? Espectacular. Vivió de memoria. Porque entonces Dios ha sido tan grande que he hecho. Durante toda mi vida he hecho lo que me gusta. Y en 52 años de ejercicio profesional, no he estado un solo día ocioso o sin trabajo. Ni uno. Y hubo épocas en que trabajé hasta 7 años seguidos, diario, tele, día y noche. 7 años, sin vacaciones, sin nada. Clavado ahí. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Gracias, Señor. Pues, Qué maravilla. imagínese este privilegio. No. Ya para terminar, Néstor Armando, ¿qué le dirías a esas generaciones del futuro que sueñan con ser periodistas o comunicadores? Te lo voy a responder como se lo dije a uno de mis hijos cuando me dijo que quería estudiar esto. Yo le dije, ve, si vas a estudiar pensando en que vas a conseguir plata o vas a ser muy famoso, estás en el lugar equivocado. Si lo vas a hacer por vocación, porque te place, estás en la mejor profesión. Pero eso sí, esta profesión es la forma más digna y hermosa de morirse de hambre. Elegilo. Porque para vos poder tener mucho éxito, tener que tener muchos padrinos o ser el hijo del dueño del medio. Ahora celebro y tengo la fortuna de que la vida y que Dios y la vida me dieron la posibilidad de asistir a un nuevo escenario, que es este, que ya no necesito un patrón. Es decir, que aquel que tenga talento, que se prepare bien, abra su propio canal, su propia emisora, puede hacerlo. Ya no tiene que depender de una emisora. La única profesión, yo siempre lo sostuve, en la que el, el éxito del individuo no se debía a él. Es decir, que él no se debía a él, sino al medio.
Usted es médico sentado en un parque, es abogado en la iglesia o en un prostíbulo, es psicólogo en la torre o en una montaña y tiene vida propia, es decir, es autosuficiente. Esta es la única profesión del mundo, ya no, afortunadamente, en la que uno se debía al medio. Si no tenías medio para expresarte, no existías. Tenías que tener una emisora o un canal de televisión para poder hacer algo. O sea, dependías de otros, no de tu talento, no de tu capacidad. Podías ser el mejor del mundo. Acuérdese a Juan Guillermo Ríos, que llegó un momento en que lo vetaron y lo sacaron y desapareció, dejó de existir. Porque se debe al medio. La única profesión en la que uno se debe al medio, no a lo que uno es ni tiene, como talento, capacidad, formación. Importa un bledo. Afortunadamente ahora, pero esto es tan reciente que esto de YouTube, en donde está usted con su canal, yo tengo mi canal, ¿cuánto lleva? ¿Qué? 10 años. Por ahí 10 años, más o menos, ¿cierto? Sí, señor. La posibilidad. Pero realmente el boom de esto es en los últimos 5 o 6 años. ¿Sí? Entonces ahora un profesional, un comunicador, puede tener su emisora, puede tener su página, puede tener su blog, puede tener su canal y no tiene que pedirle permiso a nadie, ni tiene que sujetarse a directrices, parámetros, límites, prohibiciones de estos hipermedios que como todos pertenecen a la oligarquía, que son los que manejan esto. Hay cosas que no puedes decir porque entonces te echan. Y aún, en esto ya afortunadamente a uno no lo pueden echar de donde no ha entrado. Así. Eso es lo que yo le digo a los muchachos. Prepárense para ser los mejores, pero dueños de su información y de su destino. Pero se tienen que preparar. Néstor Armando, a nombre de todos los que nos ven y los que nos escuchan, desde el fondo de mi corazón quiero agradecerte por este maravilloso conversatorio donde has compartido solamente una pequeña parte de esa maravillosa vida. Muchísimas gracias y por favor despídete de nuestra audiencia. Bueno, a la audiencia del canal de don Gustavo, Horizontes, mejores horizontes, Horizonte del mañana. horizontes del mañana. Qué pena que no alcance a grabar bien el nombre. No te preocupes. Horizontes del mañana. Les agradezco que me hayan puesto atención un ratico. Los invito para que continúen en este canal porque aquí hay cultura, aquí hay conocimiento, aparte de todo hay afecto y sensibilidad. Los invito a que se suscriban en mi canal, recuerden Néstor Armando Alzate y Lógico en YouTube, y que al canal Horizontes del Mañana y a Néstor Armando Alzate y Lógico le den me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Don Gustavo, Excelente. de nuevo muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Felicidades para todos. Estamos en contacto, chao.